palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Dios es bueno. Ahora sí, vamos a la palabra. Hoy quiero hablarte sobre un mensaje que le hemos titulado En reposo y produciendo, o produciendo en reposo. Algunas veces cuando se habla de la productividad en cualquiera de las áreas, sea una familia, sea el trabajo, lo que sea, algunas veces se piensa que se necesita ser alguien totalmente afanado para ser productivo. Pero créeme, un poco de gracia de Dios, un día de gracia de Dios puede producirte mucho más que si te dedicas a trabajar afanadamente todos los días de tu vida. La gracia de Dios puede producir mucho más. Y para esto vamos a basarnos ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8, por favor. Génesis capítulo 6, verso 8. Y vamos a ver un poco sobre la vida de Noé, que nos hablará con su ejemplo de estas cosas. Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vivir en tiempos difíciles constituye un buen argumento de por qué no ser productivos. Vivir en tiempos en los cuales las circunstancias para el mundo no son las más óptimas, a veces es una buena razón para los creyentes para vivir vidas a la mitad y no estar teniendo todo el éxito en las diversas áreas de su vida que puedan tener. Y entonces podemos excusarnos y decir, bueno, es que la situación así está, es que no es tan fácil, es que es complicado, es que esto, es que aquello. Y podríamos nosotros encontrar buenas excusas, buenas razones para decirlo, pero ¿será realmente verdad? Porque yo encuentro que algunos sí prosperan aún en los tiempos difíciles. La palabra dice que aún en los tiempos de hambre será saciado. Esta congregación, en la crisis que estamos ya terminando, gracias a Dios que prácticamente ya va de salida, ya se acabó prácticamente, nosotros nos multiplicamos yo creo como unas 3 veces en nuestra economía y instalaciones y cosas, se duplicó, se multiplicó impresionantemente, lo cual quiere decir que sí se puede prosperar, se puede crecer, se puede aumentar, se puede ir mucho más allá. Ahora, el problema es que en ocasiones la gente es más reaccionaria a las circunstancias de su medio ambiente que proactiva para producir el cambio, para hacer diferencias, para lograr que las cosas sean de otra manera. Y en ocasiones nosotros mismos incapacitamos lo que Dios pudiera querer hacer en nuestra vida. Noé significa reposo. Noé fue puesto ese nombre porque dijo su padre Lamec que Noé habría de traer alivio a la humanidad, reposo a la humanidad. Por eso su nombre significa reposo. Y de hecho la tierra reposó con su vida. Pero él nos enseña además cómo dar fruto, cómo podemos ser productivos en medio de un tiempo caótico, grave, terrible. Después de todo, Noé puede hablarnos del asunto, porque créeme que si hay algún empresario que mantuvo su empresa a flote mientras todos estaban en liquidación, ese fue Noé. Pero fuera de eso, Noé, su testimonio de vida nos presenta por lo menos 3 aspectos en los pasajes que leímos que nos dicen muy adecuadamente el secreto para poder andar con Dios y reposadamente ser productivos. 3 cosas que menciona ahí. La primera, que él halló gracia, que de eso vamos a hablar en buena medida. La segunda de ellas, él hizo justicia. No solamente fue un hombre que halló gracia en Dios, sino que hizo justicia. Y en tercer lugar, aparte de hallar gracia, aparte de hacer justicia, Noé es un hombre que además pudo como recibir esa gracia y extenderla, vamos a decirlo de alguna manera, viviendo de una manera perfecta. Fue un hombre considerado por Dios perfecto. Halló gracia, fue considerado perfecto, hizo justicia. ¿Qué clase de hombre? Pero vamos a considerar sus características que nos van a ayudar a nosotros para que también nosotros podamos alcanzar una vida prosperada, bendecida, fructífera como la de él. Primero, déjeme hablarte al respecto de que Noé halló gracia y cómo nosotros podemos hallar gracia. Pastor, ¿qué es hallar gracia? Hallar gracia es algo así como considerar el caerle bien. Cayó en gracia, encontró favor. Es como cuando tú vas a pedir un empleo y te dicen, bueno, no es el más calificado, pero usted me cayó bien, así que le voy a dar el trabajo. Eso es caer en gracia, eso es hallar gracia, eso es encontrar favor, es caerle bien a Dios.
Es que de pronto Dios dice, no sé por qué, pero a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Me cayó bien Jacob, como que le caes bien. Y volverse favorito, por decirlo así, tiene una razón. Es necesario ciertos principios para ello. Voy a mencionarlo de otra manera. Cuando ve uno la vida de Jacob, de Noé, uno encuentra que Noé es un hombre que supo relacionarse. Tanto en el mundo como en el reino de Dios, las relaciones públicas son fundamentales. ¿Quién es la gente con la cual tú te juntas? En otras palabras, o diciéndolo de otra forma, realmente cuando tienes los contactos adecuados puedes obtener el trabajo que requieres. No es lo que haces, sino a quién conoces, dicen por ahí. Y es cierto, tener las relaciones adecuadas, los contactos correctos, eso te abre puertas. ¿A quién conocía Noé que le abrió puertas con Dios? ¿Quién era la gente alrededor de Noé para que este hombre cayera en favor, en gracia, le cayera bien a Dios? ¿Cómo encontró los secretos? Primero que nada dice que halló gracia, quiere decir que lo buscó, porque el que busca encuentra, lo halló, no es algo que le cayó encima, no fue como que un día se levantó y la gracia de Dios estaba sobre él, sino que más bien él halló, quiere decir que él procuró, él buscó, algo hubo en él que le hizo buscar la gracia de Dios, el favor de Dios. Algo hubo alrededor de él, algo le mostraron ciertos contactos de vida que le provocaron a buscar a Dios. ¿Quiénes eran? Bueno, debes saber que Enoc viene de una familia especial. Su bisabuelo se llamó Enós, el primer hombre que comenzaron ellos a invocar el nombre de Dios. Después de Enós podemos hablar a otros eminentes como Enoc, que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. El hombre era tan especial para Dios que ni el mundo le era digno. Literalmente Dios lo arrebató sin ver muerte. Imagínate eso. Un niño lo explicó diciendo que un día iban Dios y Enoc caminando y entonces Dios le dijo, oh, ya estamos más cerca de mi casa que la tuya, ¿por qué no te quedas a vivir conmigo? Más o menos algo así fue, ¿verdad? De plano Enoc había alcanzado un nivel extraordinario y Dios lo arrebata. En velo la gente que está alrededor de Noé. Puedes hablar de gente como Matusalén, cuyo nombre significa al morir vendrá el diluvio, porque Enoc, el abuelo o el padre de Matusalén y uno de los abuelos, por decirlo así, de Noé, le puso a Matusalén ese nombre porque tuvo la revelación de que vendría un diluvio. A los 65 años de edad él lo supo. Y entonces Enoc comenzó a caminar con Dios, tiene un hijo y le pone por nombre Matusalén, porque al morir vendría aquello, el diluvio. Y entonces por esa razón tú te encuentras en la Biblia que Matusalén es el hombre que más vive en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque Dios se hacía de la vista gorda. Dios decía, cuando se muere este hombre viene el diluvio, yo lo dije. Así que vamos a hacerlo que siga viviendo y que siga viviendo, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. De con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios extendió los años de este hombre para extender su misericordia. Después de este hombre viene otro que se llama Lamec. Lamec recibe toda esta enseñanza y se la transmite a su hijo Noé. Entonces Lamec es un hombre que también tiene a Noé y le pone Noé, que significa descanso. Él nos dará reposo de nuestras obras. Ve toda la familia que venía. Tan solo Noé nació 126 años después de la muerte de Adán. Quiere decir entonces que estaban muy cerca. Es como hablar de que Adán vivió en el siglo XIX. Ve que cerca estaban ellos. Estaban casi, sus vidas estaban interrelacionadas. En este caso, viendo esa manera en la cual se vivieron contemporáneos, Enoc, el que desapareció porque Dios lo llevó, fue contemporáneo de Adán por 308 años. Entonces, cómo estaban sus vidas unidas. Tenían el evangelio, la enseñanza de primera mano, lo habían oído desde el principio, así que lo podían transmitir. En este caso, Noé es contemporáneo de Matusalén por 600 años y de Lamec por 595 años. Así que créeme que había una gran relación. Algunos dicen, ¿vivían tanto tiempo? Sí, vivían tanto tiempo. El mundo era una especie de invernadero, estaba tapado, ni los rayos ultravioleta entraban. Se vivía de otra forma, no había llovido nunca, solo subía un vapor de la tierra y era una especie de invernadero con una cantidad de oxígeno tan alta que los hombres vivían más de 900 años. A diferencia de hoy, que bueno, dicen que el hombre no podía vivir con ciertos niveles de dióxido de carbono, pero en México les demostramos que sí se puede. Claro que sí, que es posible. Decían que solo las cucarachas resistirían una guerra atómica. Falso, México sobreviviría. Nosotros aguantamos eso y mucho más, ¿verdad?